¿Alguna vez te has preguntado por qué Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, guardaba un pequeño frasco de agua bendita junto a su crucifijo en la celda? No era superstición, no era costumbre ciega, era algo mucho más profundo, algo que ella descubrió en las noches más oscuras de su alma, cuando las tentaciones la asediaban y cuando el enemigo del alma intentaba robar su paz. Tú que buscas algo más que rituales vacíos, que anhelas una fe que transforme tu cotidiano, estás a punto de descubrir 3 secretos que Teresa vivió en carne propia, pero que raramente se enseñan desde los púlpitos. Imagínate por un momento en el convento de San José en Ávila, en una noche de 1562, cuando Teresa acababa de fundar su primer monasterio reformado. Las hermanas dormían, pero ella permanecía despierta, no por insomnio, sino por una inquietud espiritual que no podía calmar. Había estado luchando contra pensamientos que la turbaban, contra esa sensación de que sus oraciones se perdían en el vacío. Fue entonces cuando tomó el agua bendita que el confesor había traído esa mañana y con un gesto tan simple como profundo se santiguó mientras susurraba una oración que cambiaría su comprensión para siempre. Que esta agua me recuerde mi bautismo, Señor, y purifique todo lo que en mí no es tuyo. Lo que sucedió después no fue magia, no fue un milagro espectacular, pero sí fue una transformación silenciosa que ella misma documentó en sus escritos. Una paz inexplicable invadió su alma, como si las aguas del bautismo volvieran a fluir sobre su frente, como si Cristo mismo le recordara: «Tú eres mía, nada puede arrebatarte de mis manos». Desde esa noche, Teresa no solo usó el agua bendita como un sacramental más, sino que descubrió en ella 3 dimensiones ocultas que convertirían este gesto sencillo en una puerta hacia la intimidad divina. ¿Estás preparado para cruzar esa puerta junto a ella? Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. El primer secreto que Teresa descubrió sobre el agua bendita es tan sencillo que podría parecer insignificante, pero encierra una sabiduría pastoral que toca el corazón mismo de la misericordia de Dios. Cuando una de sus hermanas en el convento enfermaba gravemente, Teresa no simplemente rociaba el agua bendita fría sobre la frente febril, sino que la entibaba ligeramente en sus manos antes de aplicarla. Este gesto, que podría parecer meramente humano, revelaba una comprensión profunda de cómo Dios actúa, no con frialdad distante, sino con el calor de quien ama. El agua tibia, escribió Teresa en una de sus cartas, me recuerda que Dios no es un juez helado, sino un padre que calienta nuestras heridas con su ternura. ¿Has notado alguna vez cómo un gesto de cariño puede transformar completamente tu estado de ánimo? Teresa comprendió que cuando aplicamos el agua bendita con temperatura corporal, no estamos añadiendo poder mágico al sacramento, sino que estamos imitando la caridad de Cristo, que se hizo carne cálida para consolarnos. La eficacia del sacramental permanece exactamente la misma, porque proviene de la oración de bendición de la Iglesia y de la fe con que se recibe, pero el gesto tibio añade una dimensión de consuelo que permite al alma abrirse más fácilmente a la gracia. Es como la diferencia entre recibir una medicina de manos frías y distantes o de manos que transmiten amor. El medicamento es el mismo, pero el corazón se dispone de manera completamente diferente. En los escritos de Teresa encontramos múltiples referencias a cómo la caridad debe manifestarse en los detalles más pequeños, y este uso del agua bendita tibia era una de esas manifestaciones. Cuando visitaba a enfermos, ya fueran sus hermanas religiosas o personas del pueblo que acudían al convento en busca de consuelo espiritual, siempre llevaba consigo un pequeño frasco que mantenía cerca de su corazón para que adquiriera el calor de su cuerpo. Así como María llevó al niño Jesús en su vientre cálido, reflexionaba Teresa, nosotros podemos llevar los sacramentales cerca del corazón para que transmitan no solo la gracia de Dios, sino también nuestro amor humano por quien sufre.
El fundamento de esta práctica no está en la temperatura misma, sino en la actitud interior que representa. Teresa había aprendido que todo en la vida espiritual debe estar marcado por la caridad y que incluso los gestos más pequeños pueden convertirse en vehículos de la misericordia divina. Cuando tú tomas agua bendita en tus manos y la entibias antes de aplicarla sobre tu frente o la de alguien enfermo, no estás realizando un ritual supersticioso, sino que estás imitando el corazón materno de la Iglesia, que acoge con ternura a sus hijos heridos. ¿No sientes cómo este simple gesto puede transformar tu forma de vivir los sacramentales, convirtiéndolos de rutinas mecánicas en actos conscientes de amor? El segundo secreto que Teresa practicaba religiosamente era la recitación del Salmo 50, el Miserere, mientras aplicaba el agua bendita. Este no era un añadido devocional opcional para ella, sino una práctica que brotaba de su profunda comprensión de lo que significa realmente la purificación. Cada gota de agua bendita que toca mi piel, escribió en su diario espiritual, debe encontrar un alma que clama como el salmista: rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Para Teresa, el agua bendita, sin la disposición interior de verdadero arrepentimiento, era como sembrar en tierra pedregosa. El gesto se realizaba, pero el fruto espiritual se perdía. ¿Alguna vez has experimentado la diferencia entre cumplir un ritual religioso por costumbre y vivirlo desde la profundidad del corazón? Teresa descubrió que cuando recitaba el Miserere mientras se santiguaba con agua bendita, no solo estaba pidiendo purificación externa, sino que estaba renovando conscientemente su pacto bautismal. Cada verso del Salmo cobraba vida nueva. Contra ti solo pequé. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No me arrojes de tu presencia. Estas palabras no eran mera repetición, sino que se convertían en la voz misma de su alma sediento de conversión. La combinación del agua bendita con la oración penitencial creaba en ella un momento sacramental que la transportaba de nuevo a la fuente bautismal, renovando su identidad como hija amada de Dios. En sus fundaciones, Teresa relata cómo enseñaba esta práctica a las novicias más jóvenes. No basta con mojarse la frente, hijas mías. El agua bendita debe encontrar un corazón que reconoce su necesidad de purificación. Les explicaba que el Salmo 50 no era un castigo que se imponían a sí mismas, sino la expresión más honesta del alma que comprende su propia fragilidad y se abandona confiadamente en la misericordia divina. Cuando una hermana se acercaba turbada por alguna tentación o dificultad espiritual, Teresa la invitaba a recitar juntas el Miserere mientras se aplicaban agua bendita mutuamente, creando así un momento de comunión eclesial en el que la purificación personal se entrelazaba con la intercesión fraterna. La profundidad de esta práctica radica en que conecta el sacramental con la esencia misma del bautismo, la muerte al pecado y la resurrección a la vida nueva en Cristo. Cuando tú recitas el Miserere mientras usas agua bendita, no estás añadiendo palabras mágicas a un ritual, sino que estás viviendo conscientemente el misterio pascual en tu cotidiano. Cada gota se convierte en recordatorio de las aguas bautismales que te lavaron del pecado original, y cada verso del Salmo renueva tu decisión de vivir como hijo de la luz. ¿Estás dispuesto a transformar este gesto rutinario en un encuentro personal con la misericordia de Dios que te recreó en el bautismo? Si sientes que estos secretos de Santa Teresa están tocando tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a usar los sacramentales con fe viva, y suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que transformen tu vida espiritual. El tercer secreto que Teresa guardaba celosamente era el momento preciso en que aplicaba el agua bendita cuando enfrentaba grandes tribulaciones espirituales. No era casualidad que, en sus momentos de mayor angustia, ella buscara este sacramental cerca de las 3 de la tarde, la hora en que Cristo entregó su espíritu en la cruz. A esa hora, escribió en una de sus cartas más íntimas,
cuando el costado de Jesús fue abierto y brotó sangre y agua, mi alma encuentra especial consuelo en el agua bendita, como si participara de esa fuente que emana del corazón traspasado del Salvador. Para Teresa, este no era un horario mágico que condicionara la gracia divina, sino un momento simbólico que le ayudaba a conectar su propia sed espiritual con la fuente infinita de misericordia que es la pasión de Cristo. ¿Has observado cómo ciertos momentos del día parecen tener una densidad espiritual especial? Como si el velo entre lo temporal y lo eterno se volviera más transparente. Teresa había notado que las 3 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban en el convento, era un momento propicio para la oración de súplica y para la renovación de su consagración. Cuando aplicaba agua bendita a esa hora, especialmente en días de particular tribulación, solía meditar en las palabras de San Juan. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Este versículo no era para ella una mera cita bíblica, sino la clave que abría las puertas de su comprensión sobre los sacramentales como participación en los misterios de la pasión. En el castillo interior, Teresa describe cómo, en las moradas más profundas del alma, todos los gestos externos se cargan de significado místico. El agua bendita, aplicada a las 3 de la tarde, se convertía para ella en una actualización del momento en que Cristo, desde la cruz, derramó sobre la humanidad las aguas de la salvación. No es que la gracia dependiera del relojio, sino que el corazón humano, marcado por la temporalidad, necesita de estos recordatorios concretos para mantenerse conectado con los misterios eternos. Cuando me santiguo con agua bendita a la hora en que Jesús murió por mí, confesaba Teresa, siento que su misericordia desciende sobre mí como lluvia sobre tierra seca, recordándome que soy fruto de esa sangre y de esa agua que brotaron del amor crucificado. La práctica de Teresa no buscaba condicionar a Dios a un horario humano, sino educar su propio corazón en la memoria de la pasión. Sabía que la eficacia del agua bendita proviene de la bendición de la Iglesia y de la fe con que se recibe, independientemente del momento en que se use. Sin embargo, había comprendido que el alma necesita de estos anclajes temporales para no perderse en la abstracción de una espiritualidad desencarnada. Cuando tú eliges santiguarte con agua bendita a las 3 de la tarde, no estás cumpliendo una fórmula mágica, sino que estás educando tu corazón en la memoria agradecida de la hora en que Cristo te rescató de la muerte eterna. ¿No sientes cómo este gesto consciente puede convertir cada tarde en una renovación de tu gratitud hacia aquel que derramó su sangre y su agua por amor a ti? En los años más intensos de su vida mística, Teresa experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de los sacramentales. Era durante uno de esos periodos que ella llamaba de sequedad espiritual, cuando las consolaciones divinas parecían haberse retirado y su alma se sentía como un desierto árido. Durante semanas había orado sin sentir respuesta, había buscado a Dios sin encontrar consuelo, y una noche, postrada en su celda, tomó el agua bendita con una disposición completamente nueva, no buscando sentir algo, sino simplemente ofreciendo su sed como un sacrificio de amor. En ese momento, escribió años después, comprendí que los sacramentales no existen para consolarnos, sino para consagrarnos. ¿Has vivido alguna vez esos periodos en que Dios parece silencioso, en que tus oraciones parecen rebotar contra el techo sin llegar al cielo? Teresa experimentó esto de manera tan intensa que llegó a preguntarse si no habría perdido la gracia divina. Pero aquella noche, cuando aplicó el agua bendita sin buscar consuelo alguno, sino simplemente como un acto de fe desnuda, experimentó algo que describió como una lluvia interior que no se siente con los sentidos, pero que empapa el alma hasta los huesos. No hubo visiones, no hubo arrobamientos,
No hubo fenómenos extraordinarios, pero sí hubo una certeza profunda que la acompañaría el resto de su vida. Los sacramentales son canales de gracia que operan más allá de nuestras percepciones sensibles. Esta experiencia la llevó a profundizar en algo que pocos místicos han comprendido con tanta claridad: la diferencia entre efectividad y efectos sensibles de los sacramentales. El agua bendita obra en el alma, escribió en sus conceptos del amor de Dios, como la lluvia sobre la tierra sembrada. No siempre vemos crecer la planta inmediatamente, pero la semilla ha sido regada. Teresa aprendió que su tarea no era sentir la gracia, sino disponerse a recibirla, y que los sacramentales eran instrumentos perfectos para esta disposición porque no dependían de sus estados de ánimo, de su fervor momentáneo o de sus consolaciones espirituales. Eran canales objetivos de la gracia que fluía independientemente de su capacidad subjetiva de percibirla. A partir de esa experiencia nocturna, Teresa desarrolló lo que podríamos llamar una espiritualidad sacramental madura. Usaba el agua bendita no como un termómetro para medir su estado espiritual, sino como un canal para mantener su alma abierta a la acción divina. Cuando las hermanas jóvenes se quejaban de no sentir nada especial al usar los sacramentales, ella les respondía con una sonrisa maternal: «Hijas, los sacramentales no están para hacernos sentir algo, sino para hacernos santas, y la santidad, a menudo, se construye en la oscuridad de la fe, no en la luz de las consolaciones». ¿Comprendes ahora por qué Teresa insistía tanto en la perseverancia en el uso de los sacramentales, especialmente cuando no despiertan emociones especiales en nosotros? Teresa no era una mística ingenua que viviera de emociones espirituales, sino una mujer profundamente formada en la doctrina católica que sabía distinguir entre sentimientos y realidad sacramental. En sus escritos encontramos una comprensión sorprendentemente precisa de lo que la Iglesia enseña sobre los sacramentales. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia para santificar ciertas circunstancias de la vida, que preparan para recibir el efecto principal de los sacramentos y santifican diversas situaciones de la existencia humana. El agua bendita, escribió Teresa con precisión teológica, no es una poción mágica, sino un signo que actualiza la gracia bautismal en quien la recibe con fe, por la autoridad de la Santa Madre Iglesia que la bendijo. ¿Sabes cuál era el fundamento que Teresa encontraba en las Escrituras para su devoción al agua bendita? Ella meditaba frecuentemente en el pasaje de Ezequiel, donde el profeta ve agua que emana del templo y purifica todo a su paso, y en las palabras de Jesús a la mujer samaritana sobre el agua viva que salta hasta la vida eterna. Para Teresa, el agua bendita era una participación sacramental en esa agua viva que es Cristo mismo, no una sustitución de Cristo, sino un canal que nos conduce hacia Él. Cuando me santiguo con agua bendita, reflexionaba en sus meditaciones sobre los cantares, no busco el agua, sino al que convirtió el agua en signo de su presencia, el mismo Señor que fue bautizado en el Jordán y que prometió darnos un agua que quite la sed para siempre. La práctica de Teresa estaba también profundamente enraizada en la tradición patrística, especialmente en los escritos de San Juan Crisóstomo, quien enseñaba que los signos sagrados son como ventanas que nos permiten vislumbrar la realidad invisible de la gracia. Teresa había estudiado a los padres de la Iglesia lo suficiente como para saber que su devoción a los sacramentales no era una innovación personal, sino la recuperación de una práctica eclesial milenaria. En una carta a una de sus dirigidas espirituales explicaba: los antiguos cristianos usaban el agua bendita no por superstición, sino por fe sencilla en que Dios puede servirse de realidades materiales para comunicar realidades espirituales. ¿No se sirvió él de barro para abrir los ojos del ciego y de su saliva para curar al sordomudo? Lo que distinguía la práctica de Teresa era su perfecta integración entre fundamento doctrinal y experiencia vivida. Ella no separaba la teología de la vida,
ni la doctrina de la oración. Cuando enseñaba a sus hermanas sobre el agua bendita, comenzaba siempre explicando el fundamento bíblico y eclesial, pero inmediatamente las conducía a la experiencia personal. Comprendan primero con la inteligencia lo que van a vivir con el corazón, les decía, para que su devoción no sea ciega, pero tampoco fría. Esta integración entre saber y vivir es lo que hacía de Teresa una maestra tan eficaz. Sus enseñanzas no eran teorías abstractas, sino sabiduría encarnada que brotaba de la unión entre estudio serio y oración profunda. ¿No es esto precisamente lo que necesitas en tu propia vida espiritual? No solo conocer la doctrina, sino vivirla de manera que transforme realmente tu corazón. En los últimos años de su vida, cuando Teresa ya había alcanzado las cumbres más altas de la experiencia mística, algo sorprendente sucedió. Su aprecio por los sacramentales, lejos de disminuir, se intensificó. Muchas personas imaginan que quienes alcanzan estados elevados de oración ya no necesitan de estos auxilios externos, pero Teresa experimentó exactamente lo contrario. Mientras más cerca estoy de Dios, escribió en una de sus últimas cartas, más comprendo cuánto necesito de todo lo que Él ha puesto a mi disposición para sostenerme en este camino. El agua bendita no es una muleta para almas cojas, sino un regalo para almas que han aprendido a recibir. Esta comprensión madura la llevó a desarrollar lo que podríamos llamar una espiritualidad integral, donde lo místico y lo sacramental se potenciaban mutuamente. ¿Has notado alguna vez cómo las personas verdaderamente maduras en la fe son las más sencillas en sus devociones, mientras que quienes presumen de espiritualidad sofisticada a menudo desprecian las prácticas tradicionales? Teresa experimentó esta paradoja en carne propia. Mientras más se adentraba en los misterios divinos, más valoraba los gestos humildes que la mantenían conectada con la comunidad eclesial. El agua bendita se convirtió para ella en un ancla que la mantenía unida al cuerpo místico de Cristo, especialmente en esos momentos de arrobamiento en que su alma parecía desprenderse de las realidades terrenas. Después de cada éxtasis, confesaba a su confesor, busco inmediatamente el agua bendita no para bajar de la experiencia divina, sino para encarnarla en mi humanidad. Esta integración produjo en Teresa una transformación que sus biógrafos describen como santidad doméstica, una manera de vivir en que lo extraordinario se volvía ordinario y lo ordinario se cargaba de significado trascendente. Sus hermanas notaron que Teresa usaba el agua bendita con una naturalidad y una reverencia que transformaba los momentos más cotidianos en oportunidades de encuentro con Dios. Al levantarse, al acostarse, antes de las comidas, al salir del convento, al recibir visitas, cada gesto se convertía en ocasión de renovar su consagración bautismal. No era obsesión ritualista, sino lo que ella llamaba vivir en estado de gracia consciente, donde cada momento del día ofrecía la posibilidad de actualizar la presencia divina. El fruto maduro de esta práctica fue lo que Teresa denominó paz habitual, un estado de serenidad profunda que no dependía de las circunstancias externas ni de los estados de ánimo momentáneos. El alma acostumbrada a renovar frecuentemente su consagración a través de los sacramentales, escribió en El Castillo Interior. Desarrolla una especie de memoria espiritual que la mantiene orientada hacia Dios, incluso cuando la mente está ocupada en otros asuntos. Esta memoria espiritual era para Teresa el gran regalo de una práctica perseverante con los sacramentales, crear en el alma surcos profundos por donde la gracia pudiera fluir con naturalidad, convirtiendo la santidad no en una conquista heroica, sino en un hábito amoroso. ¿No sientes cómo esta perspectiva puede revolucionar tu manera de entender la vida espiritual, transformándola de una lucha épica en una danza cotidiana con la gracia? Si Teresa viviera en nuestro tiempo, probablemente tendría una pequeña botella de agua bendita en su escritorio, junto a su computadora,
y la usaría cada vez que se sintiera abrumada por el ritmo frenético de la vida moderna. ¿Te imaginas a la gran mística de Ávila aplicando sus secretos del agua bendita en medio del estrés contemporáneo, en los atascos de tráfico, en las reuniones interminables, en las noches de insomnio provocadas por la ansiedad? Teresa era tremendamente práctica en su espiritualidad y seguramente habría encontrado maneras concretas de integrar estos 3 secretos en las realidades del siglo XXI. Su genio consistía precisamente en esto: transformar las circunstancias más ordinarias en oportunidades extraordinarias de encuentro con Dios. El primer secreto, el del agua bendita tibia, adquiere en nuestro tiempo una relevancia especial cuando consideramos cuánta frialdad emocional y relacional experimentamos en la era digital. ¿Cuántas veces al día interactúas con pantallas frías en lugar de rostros cálidos? Teresa te invitaría a convertir tu hogar en un espacio donde el agua bendita tibia esté siempre disponible, especialmente para los momentos en que la familia se reúne después de un día agotador. Imagina comenzar la cena familiar, no solo con una oración, sino aplicando mutuamente agua bendita tibia en las frentes, recordando que son familia no solo por sangre, sino por gracia bautismal. Este gesto sencillo puede transformar una casa en un verdadero hogar cristiano, donde cada miembro experimenta el calor del amor divino a través del cariño humano. El segundo secreto, la recitación del Miserere con el agua bendita, puede convertirse en tu práctica diaria de examen de conciencia, especialmente útil en una época donde la velocidad de la vida nos impide reflexionar sobre nuestras acciones. Teresa te sugeriría tener una copia del Salmo 50 en tu smartphone y cada noche, antes de dormir, recitarlo mientras te aplicas agua bendita, convirtiendo tu teléfono móvil en un breviario de bolsillo. Esta práctica puede transformar esos momentos en que revisas las redes sociales antes de dormir en momentos de verdadera revisión espiritual, donde examinas no qué hicieron otros durante el día, sino cómo viviste tú tu llamada a la santidad. El tercer secreto, el de las 3 de la tarde, adquiere una potencia especial en nuestra cultura de la productividad constante. Teresa te invitaría a interrumpir tus actividades cada día a esa hora, aunque sea por 2 minutos, para aplicarte agua bendita mientras meditas en el costado abierto de Cristo. No importa si estás en la oficina, en el metro o cuidando niños, siempre puedes llevar contigo una pequeña botella de agua bendita y convertir ese momento en un oasis de oración en medio del desierto de la agenda. Este gesto puede transformar las 3 de la tarde en tu momento de reset espiritual, donde recuperas la perspectiva eterna que el mundo quiere hacerte olvidar. ¿No sientes cómo estos 3 secretos pueden convertirse en anclas de eternidad en medio del temporal de tu vida cotidiana? Teresa sabía por experiencia propia que el camino de los sacramentales puede estar lleno de trampas sutiles, y por eso desarrolló criterios de discernimiento que protegían su práctica tanto del ritualismo vacío como de la superstición ingenua. No todo lo que se hace con agua bendita viene de Dios, advertía a sus direcciones espirituales, porque el enemigo del alma puede disfrazarse incluso en las devociones más santas. ¿Has experimentado alguna vez cómo una práctica espiritual que al principio te acercaba a Dios puede convertirse gradualmente en una obsesión que te aleja de Él? Teresa conocía este peligro y había desarrollado señales claras para distinguir cuándo el uso de los sacramentales estaba siendo bendecido por Dios y cuándo estaba siendo contaminado por el orgullo espiritual o la ansiedad neurótica. La primera señal que Teresa observaba era la paz interior. El uso auténtico del agua bendita siempre producía serenidad, incluso cuando no generaba consolaciones sensibles. Cuando me santiguó con agua bendita por devoción verdadera, escribió en su diario espiritual, mi alma puede no sentir dulzura, pero siempre experimenta sosiego.
Cuando lo hago por costumbre vacía o por miedo supersticioso, quedo más inquieta que antes. Esta diferencia era para Teresa un termómetro espiritual infalible. La gracia auténtica siempre pacifica el alma, mientras que las falsas devociones la agitan con una ansiedad sutil que se disfraza de fervor religioso. Cuando notaba que su uso del agua bendita la volvía escrupulosa o la llenaba de temores irracionales, inmediatamente suspendía la práctica y consultaba con su confesor. La segunda señal era la caridad fraterna. Teresa había observado que cuando usaba los sacramentales con espíritu auténtico, inmediatamente se sentía más benévola hacia sus hermanas y más dispuesta al servicio. El agua bendita verdadera, reflexionaba, no solo purifica mi alma, sino que me hace más dulce con quienes me rodean. Cuando noto que mi devoción me vuelve más crítica o más centrada en mí misma, sé que algo no está bien. Esta intuición de Teresa era profundamente evangélica. Los verdaderos frutos del espíritu siempre se manifiestan en el amor al prójimo, y cualquier práctica espiritual que nos encierre en nosotros mismos, por piadosa que parezca,